Desde Concepción viaja un pulmón a toda carrera. En el Hospital del Tórax se activan los protocolos de emergencia. Quedan menos de 5 horas para realizar el trasplante. En Santiago, alguien espera este órgano para poder seguir viviendo. Adelante. Jimena Yáñez iba a recibir ese pulmón. Igual, medio complicado, pero estoy acostumbrada con mi manguerita. Espero salir pronto de ella. ¿Sabe qué? Tiene que usar esto. Mascarilla. Sí, es que yo soy cero defensa en este instante por mucho corticoides, esos remedios. Después de fumar una cajetilla diaria por más de 30 años, Jimena fue diagnosticada con la enfermedad pulmonar crónica conocida como EPOC. Hace 10 años que está conectada a un tubo de oxígeno, ya que su pulmón derecho prácticamente no funciona. Me tuve que venir a vivir acá, sí. Para esperar un trasplante. Y dejar todo, mi casa, todo. La enfermedad la obligó a jubilar anticipadamente. Atrás dejó su vida en una pequeña escuela de Bulnes, al sur de Chillán, donde trabajó como profesora diferencial. ¿Sabe que encontré esta foto de cuando yo trabajaba? No quiero mostrar fotos familiares, pero porque mi trabajo es lo que más echo de menos. Mi familia las veo. Ahí estoy con mi niño. ¿Ese es alumno suyo? Alumnos míos, sí. Sí, mis chiquititos. Ya son unos lolos ya grandes. 2 años esperó un trasplante hasta que en enero de 2014 el anhelado pulmón llegó al Hospital del Tórax. La angustia de esta familia parecía llegar a su fin, pero la operación no se pudo hacer. El ministro de Salud pidió perdón a las familias del donante y el receptor del pulmón que ayer no pudo ser trasplantado por falta de anestesistas en el Hospital del Tórax. Se ordenó un sumario para saber por qué fracasó el trasplante. La investigación reveló que la anestesista de turno Mariana Varas se opuso a que se realizara la operación, ya que había otras intervenciones programadas. El pulmón se perdió y Jimena tuvo que seguir en lista de espera. Cuando supe todo eso, ahí sí que me dio una pena enorme ver que hay gente con tanta estrechez de corazón, como dicen los prisioneros. ¿Cómo quedaría esa familia que hizo la donación con tanto amor? ¿Y cómo quedó mi familia que viajaron todos, desde mi mamá con sus 80 y tantos años? Para nada. El sumario recomienda la destitución del anestesista, pero el director subrogante del hospital, Sixto Ulloa, no aplicó la medida y sobreseyó a la profesional. Hoy continúa trabajando en el Hospital del Tórax. La doctora Varas y las autoridades del hospital no quisieron darnos entrevistas. Lo único claro es que la pérdida del pulmón quedó sin responsables. El trasplante frustrado de Jimena dejó al descubierto la grave escasez de anestesistas en los hospitales. Hay 1.300 y faltan 296. En la actualidad trabajan 644 en el sector público. Pero hay una parte de esta historia que usted no conoce. El millonario negocio que tienen algunas sociedades de anestesistas contratadas por los hospitales públicos para paliar la falta de estos profesionales en los quirófanos. ¿Quiénes son? ¿Cómo controlan los precios y sueldos que el Estado les debe pagar? ¿De qué manera consumen gran parte del presupuesto de los hospitales públicos? A principio de año conocimos a Rodrigo Rodríguez. Trabaja como anestesista en el Hospital San Borja.
Fue dirigente de los trabajadores de la salud municipalizada, pero hoy está convertido en empresario. Es dueño de Vigilius, una de las sociedades médicas de anestesistas más grandes de Chile. Sus profesionales prestan servicios en hospitales públicos, pero ganan más que sus pares. Mientras un anestesista de planta cobra en promedio 17.000 pesos por hora, el anestesista de Vigilius recibe 39.000 pesos. Es decir, más del doble y trabajando en el mismo centro hospitalario. Eso provoca resquemor, no es menor. La gente se resiente. Entonces la situación significa que, ¿para qué sigo trabajando acá? Me voy al área privada. Para la dirección del San Borja, las sociedades médicas son caras por el costo de sus operaciones. La empresa tiene obligaciones distintas a las que tiene un funcionario en términos legales. Por eso hay muchas diferencias totalmente explicables que yo no sé, no lo sé, si explicarán el total de la diferencia entre la tarifa que hoy nosotros estamos pagando y el promedio que usted me señala de renta promedio que puede obtener un especialista contratado. El presidente del Colegio Médico asegura que han pedido insistentemente que esta diferencia se repare. Porque eso crea una diferencia muy grande con el médico funcionario y eso obviamente que nos preocupa y yo diría también que nos molesta porque se lo hemos dicho a los últimos gobiernos que ojalá eso se corrija. Informes de Contraloría a los que Contacto tuvo acceso cuestionan el aumento en el valor de las horas de los anestesistas por sobre los fijados en los contratos. ¿Cómo se entiende que un funcionario público, frente a un funcionario de esta sociedad médica, prestando exactamente el mismo trabajo, tengan dos remuneraciones completamente distintas? Bueno, eso es lo que no se entiende. No se entiende y es algo sobre lo cual uno no quisiera tener que opinar hoy día porque uno quisiera que eso no existiera. Según los expertos, la gran diferencia que el Estado hace entre el sueldo del anestesista de planta y el de una sociedad médica también perjudica la atención al público. Entonces ocurre una paradoja muy curiosa, y es que tenemos un hospital público con una infraestructura, con pabellones, en fin, que en la mañana realiza una actividad bastante pequeña, pero durante la tarde o fuera de horario, cuando entran a funcionar estos médicos a título privado, aumentan enormemente su producción. Creo que es un incentivo perverso, así lo hemos llamado nosotros, que ese médico debería llevar a cabo el mismo número de intervenciones en la mañana que en la tarde y no hacer menos intervenciones en un horario diferente al horario por el cual él gana un poco más de dinero. Yo creo que eso hay que corregirlo de inmediato. El negocio es millonario. En los últimos 4 años, la empresa de Rodrigo Rodríguez obtuvo ingresos por más de 4.500 millones de pesos. Y nada mal le ha ido con Vigilius. Hoy conduce un Audi de 37 millones de pesos y se construye una casa de 400 metros cuadrados en este gran terreno en Chicureo. Pronto conoceremos cómo Rodríguez teje sus redes de influencia en los hospitales públicos. Bruno hoy es un niño feliz, pero arrastra una grave enfermedad en su riñón. Una malformación que me dijo el médico, que era una hidroureteronefrosis bilateral, que básicamente consistía en que sus riñones no estaban cumpliendo su función de limpiar la orina y la orina quedaba dando vuelta ahí y eso le producía infecciones urinarias, estando dentro de la guatita en el fondo. Con apenas 3 meses de vida, fue sometido a una ureterostomía para prevenir infecciones. Con el tiempo, los doctores recomendaron extirpar su riñón derecho para evitar que desarrolle un cáncer en el futuro. Así, ingresó a la lista de espera del Hospital Ezequiel González Cortés en septiembre de 2013. Pero la falta de anestesistas en el sistema público extendió los plazos y acrecentó la preocupación de su familia. Ya era demasiado el tiempo. Y él ya se estaba atrasando demasiado con su desarrollo. Yo llamaba todas las semanas para saber más o menos en qué ubicación estaba en la lista de espera. Pero siempre el tema de los anestesistas empezaba como a final de año,
como en noviembre, más o menos, entre noviembre y enero, eran muy pocos los anestesistas y ya después de enero a marzo no habían anestesistas o no habían médicos. Pero Francisca no se quedó de brazos cruzados. Yo incluso me puse a averiguar cuánto salía como arrendar un anestesista y los anestesistas, cuando yo averigüé, costaban como 500.000 pesos cada media hora. Ni aunque yo me hubiera puesto a trabajar 3 años antes, a lo mejor hubiera podido costear el dinero para traer a un anestesista particular y decir, ya, este es el anestesista de mi hijo y opérenlo. En septiembre recién pasado, después de 2 años de espera, apareció un anestesista y Bruno pudo ser operado. Como él, hoy existen 247.778 pacientes esperando una operación en hospitales públicos. Recurrir a las empresas externas de médicos fue la solución que los distintos gobiernos encontraron para disminuir las listas de espera en hospitales públicos. La compra de servicios a estas sociedades aumentó 244% en los últimos 5 años. Nunca se contrató más anestesistas externos que en el periodo del exministro de Salud Jaime Mañalich. Paradójico, ya que fue el mismo Mañalich quien criticó a los anestesistas el año 2013 por abandonar el servicio público. Los anestesistas son en Chile hoy una vergüenza para la profesión médica y lo digo con todas sus letras. 6 meses después pidió disculpas por sus dichos, pero las críticas al sistema las mantiene. El problema es que, de nuevo, las sociedades siguen aumentando sus remuneraciones, las tarifas que cobran, y este fenómeno está lejos de terminar y se traduce en un nuevo incremento de la lista de espera. Es que sobre eso le quería preguntar, porque justamente en su mandato, donde quizá hay una mayor proliferación de estas sociedades médicas, sin embargo, usted hoy se muestra crítico de la labor de estas mismas sociedades. Estas sociedades han ido adquiriendo cada vez un poder mayor y, desgraciadamente, la fiscalización es escasa. Jaime Pino es dueño de otra sociedad de anestesistas. Su empresa se llama Morpheus. En junio lo encontramos saliendo del pasillo de cirugía del Hospital Sotero del Río. Decidimos investigarlo, pues según nos informaron, su empresa habría incurrido en irregularidades. Según contrato, le cobra al Estado 47.000 pesos por 1 hora de anestesista, lo que dista mucho de los 17.000 que gana un profesional de planta en un hospital público. Jaime Pino explica así esa diferencia. ¿Por qué tengo que explicárselo yo? Si ese es un problema que no es mío. Nosotros fuimos llamados para dar solución a un problema. El valor de la hora de los anestesiólogos no es un problema nuestro, es un problema del Estado. Ellos tienen que solucionarlo. Lo más insólito es que el propio director del Hospital Sotero del Río reconoce estar prácticamente obligado a pagar lo que pide Jaime Pino. Morpheus cobra por 1 hora de anestesista 35.000 pesos. Si el próximo contrato, una vez que termine ellos pidieran 50.000 pesos la hora, ¿estaría la obligación de pagárselo? Si no tenemos alternativa, si no tenemos una alternativa factible, ya, dada la cantidad de anestesistas que nos faltan, ya, que no están contratados por el hospital, espero que ellos no suban el precio. Todavía tenemos, este contrato está vigente todavía por más de 1 año, tenemos por delante. Pero claro, sí, o sea, no tenemos mucha alternativa de negociación. Al igual que la empresa Vigilius, el negocio de Morpheus es millonario. Uno de sus anestesistas puede ganar 5.300.000 pesos por trabajar solo 4 días y un fin de semana al mes. Entonces la pregunta ¿es ético dejar que nuestros pacientes esperen? Eso es lo que nosotros pensamos que no. De 2009 a 2015, la empresa de Pino obtuvo ingresos por 7.600 millones de pesos. 5.600 de esos millones salieron del presupuesto del Hospital Sotero del Río. Si nosotros de un día para otro nos fuéramos, esto sería un consultorio. En el mes de octubre hicimos más o menos 4.500 horas de anestesia. Es decir, de los 128 turnos de 24 horas que tiene este hospital
Para el mes, nosotros hicimos 112. Si nosotros no fuéramos, este hospital no funcionaría. ¿Y a usted qué le gustaría, doctor? ¿Le gustaría tener que pagar el doble por una hora de anestesista? O sea, por supuesto que no. O sea, yo te digo, nuestra opción es dar el servicio a los pacientes, con seguridad. La Contraloría conoce bien a Jaime Pino y su sociedad Morpheus. Una investigación en el Hospital Sotero del Río comprobó que varios anestesistas de Jaime Pino no acreditaron su asistencia a los pabellones ni a la maternidad. Y no solo eso, también constató que los anestesistas de Morpheus trabajaron menos horas de las fijadas por contrato, pero se las pagaron igual. Históricamente los médicos tenemos una cultura, o la teníamos, muy reacia a esto del control horario. Pero hemos evolucionado desde ese día hasta el día de hoy, en que hoy día tenemos reloj control digitales. Desde la propia Sociedad de Anestesiología, las críticas no se hicieron esperar. En mis tiempos la falta de registro era sinónimo de no pago. Si esto lo solucionan de otra forma ahora, eso es un arreglo, pero totalmente que tiene que ver con el director de su hospital y con la entidad que está contratando. Se sugirió una sanción de 23 millones de pesos en contra de Jaime Pino y su empresa Morpheus. Tras apelar, la sociedad pagó solo 7 millones. Pedimos por ley de transparencia todos los antecedentes que vinculan a Morpheus con el Sotero del Río, así como el actual cumplimiento de horarios de los anestesistas. Sin embargo, tanto el hospital como la sociedad médica nos negaron la información. Argumentan que sus registros se extraviaron. Estoy aquí dando la cara, no solo porque no tengo nada que esconder, sino además porque me siento muy orgulloso y nos sentimos muy orgullosos de esta empresa, de cómo contribuimos a la salud pública de este país. Si tuviéramos anestesistas en algún futuro cercano, suficientes para tenerlos contratados por el hospital, nosotros estaríamos felices de terminar el contrato con la empresa Morpheus. Tres años pasaron para que Jimena pudiera tener un nuevo pulmón. Hoy se atreve a salir, aunque caminar un par de cuadras es una tarea difícil. Cuando estuve una vez con una infección, estuve 3 meses hospitalizada. Después cuando me operaron también estuve 3 meses. Después tuve un problema de rechazo, estuve 13 días. Estar aquí es igual que estar en el paraíso. Es como cuando a un pajarito le abrís la jaula, así. Soy feliz. Pero no todo es alegría para su familia. El fallido primer trasplante de Jimena aún le trae secuelas. El sumario del Hospital del Tórax apuntó como responsable a un anestesista que se negó a intervenir, pero no fue sancionada. Desde ahí para adelante mi madre igual tuvo una caída psicológica. ¿Qué cambió ese año? Todo. O sea, ella antes me costaba hacer estaba caminando relativamente bien, o sea, se sentía bien cuando iba a hacer la operación. Y después, un año después, fue el deterioro, fue grande. Estamos preparando para, en el fondo, entrar en un proceso de demandar al fisco por la negligencia que involucró, por supuesto, este proceso. O sea, cuando se pierde un órgano en Chile, en las condiciones que se perdió respecto a la operación de mi madre, me parece que lo que tenemos que hacer los usuarios es reaccionar. La falta de anestesistas le dio un gran poder negociador a las sociedades médicas. Vigilius, la empresa de Rodrigo Rodríguez, es una de las que tiene mayor presencia en los hospitales públicos. Sus anestesistas han estado en 5 de los 20 centros hospitalarios más importantes de Santiago. Pero no está libre de cuestionamientos. Una investigación de Contraloría en el Hospital Dipreca reveló que el director del recinto despidió a varios de los anestesistas de planta el año 2012 y luego contrató a la sociedad Vigilius, donde trabajaba como cirujano un familiar suyo. Pese a no ser ilegal el parentesco, abrió suspicacias al interior del establecimiento de salud. La investigación de Contraloría también cuestionó que Vigilius no haya certificado ante el Hospital Dipreca la preparación y experiencia de algunos de sus anestesistas. Si hay médicos que están trabajando en esas sociedades médicas que no tienen la especialidad certificada, me parece de la más alta gravedad.
En la Sociedad de Anestesiología prometen medidas más duras. Claramente desvincular a esas personas de la sociedad. O sea, si usted está faltando a la ley o está faltando a la ética y eso está demostrado, nosotros no tenemos ningún interés de que esas personas pertenezcan a esta sociedad. ¿Usted considera que hay falta de control en el trabajo de las sociedades médicas? Es posible que por un tiempo, que yo no podría precisar en el tiempo, haya habido cierto, yo no diría relajo, pero a lo mejor desprolijidad. La dirección del DIPRECA se negó a dar declaraciones porque actualmente existe un sumario abierto por esto. La empresa de Rodrigo Rodríguez logró tejer una red de influencia en el sistema público. Uno de sus funcionarios en Vigilius es el anestesista Ricardo Mizrahi, quien paralelamente ocupa el cargo de jefe del servicio de anestesia y pabellones del Hospital Público Luis Tisné. Es decir, él mismo se encarga de agendar cuándo y cuántas operaciones realizan los anestesistas de planta y los de la empresa para la que trabaja, lo que parece un claro conflicto de interés. Existe conflicto de interés, como usted bien dice, o sea, yo no puedo ser juez y parte de eso, y ese es un tema que nosotros le pedimos al ministerio que se pronuncie, que regule estas cosas. Por escrito, el Hospital Luis Tisné dice no ver una inhabilidad para que el doctor Mizrahi sea jefe de servicio y al mismo tiempo trabaje en la empresa de anestesistas Vigilius. En el ministerio no piensan lo mismo. Si hay un conflicto de interés, eso no puede ocurrir. Y si usted, y tal como me lo presenta usted, hay un conflicto de interés. La situación se repetía en el Hospital San Borja, donde Vigilius tenía en sus filas al jefe de anestesia y a la jefa de pabellones centrales. La nueva dirección del Hospital San Borja asumió recién hace 3 meses y no estaba al tanto de esta situación. A la fecha de hoy, yo no tengo información que ninguna de las personas que tú señalas tenga una relación con la empresa Vigilius. Si eso ha pasado antes, por ahora son antecedentes que yo desconozco en detalle, que los debemos revisar. ¿Y es plausible que eso se puede revisar en un futuro próximo? Sí, definitivamente sí. Desgraciadamente es un hecho que hemos detectado en otros lugares también. Y yo creo que eso hay que corregirlo. Tuvimos acceso al registro de horas de los anestesistas de Vigilius en el Hospital Luis Tisné. Revisamos los últimos 3 años. Basta hojear un poco para constatar el desprolijo registro con el que los médicos rinden su trabajo. Además, es posible identificar firmas diferentes para un mismo médico. Esto sucede incluso en el caso del dueño de la empresa de anestesistas, el doctor Rodrigo Rodríguez. La dirección del hospital responde que el libro de asistencia es un medio adecuado de control horario y que lo revisa periódicamente. Hay un tema de registro que obviamente no es el que debiera ser. Y sobre eso también estamos generando instrucciones a los propios directivos de los servicios de salud y ellos a su vez entendemos que a los directores de hospitales. Esta semana fuimos a consultarle al doctor Rodríguez por todos estos cuestionamientos. Doctor Rodríguez, ¿podemos conversar? Patricio Núñez de Contacto. ¿Podemos conversar una palabrita sobre las sociedades médicas? Pero se negó a darnos su opinión. Resulta llamativo que las sociedades médicas más importantes no compitan entre ellas ofreciendo mejores precios a los hospitales públicos. Las licitaciones se las adjudican sin rivales en el mercado y fijando a su discreción el valor de la hora de un anestesista. Esto me va a traer problemas seguramente y críticas de los médicos que trabajan en esas sociedades. Pero nosotros sabemos que se reparten los hospitales. O sea, yo voy a postular allá, pero no postules tú y tú postulas allá y yo no postulo allá. Morpheus, la sociedad de Jaime Pino, opera principalmente en el Sótero del Río. Vigilius en el San Borja y Luis Tisné. Nos encantaría tener una mayor cantidad de oferentes en cada proceso licitatorio. Ya escapa nuestra responsabilidad que se presenten más o no. Y esta es una situación que se repetía en los grandes hospitales de la región metropolitana y que yo creo que en este momento incluso se está expandiendo a través de estas mismas sociedades a otras regiones del país donde se está reproduciendo el mismo fenómeno.
Y así es, Vigilius hoy exportó su modelo de negocios al Hospital Regional de Quilpué y Rancagua, donde cobra 50.000 pesos la hora de anestesia. A través de un escrito, Rodrigo Rodríguez asegura que su empresa no ha participado de ningún acuerdo con otras sociedades de anestesistas para adjudicarse licitaciones en hospitales públicos. Aunque la apuesta del Estado por estas sociedades médicas busca disminuir las listas de espera, según cifras del Ministerio de Salud, estas prestaciones privadas tampoco consiguen el resultado esperado. De los 3 hospitales investigados, todos aumentaron su lista de espera quirúrgica sostenidamente, llegando en total a 15.545 pacientes que aún aguardan por una operación. No es que no deban existir. Posiblemente vamos a seguir trabajando en conjunto, igual que con la prestación por instituciones privadas. Lo que estamos cautelando es que lo institucional se mantenga y jamás se sustituya con los recursos que el Estado tiene, y lo segundo es que sea regulada y controlada. Resulta llamativo que mientras el gobierno prefiere no romper relaciones con las sociedades médicas, el propio gremio exige el fin de este tipo de servicios. El tiempo de las sociedades tiene que en algún momento desaparecer porque tiene que cumplir esa labor el sistema público de salud. En una semana marcada por polémicas en el reajuste en el presupuesto de salud, los dineros fiscales exigen más que nunca un reparto justo. Por sobre todo, nuevas y más rigurosas medidas de fiscalización.